¿Cómo están? Buenos días. Soy Carlos Telles, estudiante de la licenciatura de Contaduría de la Universidad IBM. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es el impuesto predial. El impuesto predial es un tributo el cual se le grava a una propiedad o inmueble el cual posee un particular. Dicho impuesto se calcula una vez al año en los 2 primeros meses de cada año. Este impuesto, como comenté al principio, es un tributo el cual tenemos que pagar todos los ciudadanos que poseemos una propiedad inmobiliaria. Esta puede ser un despacho, un consultorio, una escuela, alguna casa habitación, incluso un local comercial, incluso un terreno, dependiendo de las dimensiones y los accesorios que posee la propiedad, como puede ser una alberca, una terraza, una zona de campo, entre otros. El gobierno del Estado de México, a más tardar el 1 de diciembre, emite lo que es la Gaceta de Gobierno. En esta Gaceta, que corresponde a todo el cálculo del impuesto predial, enumera las tablas y tarifas por las cuales se va a calcular este impuesto. En un pequeño ejemplo que a continuación les voy a mostrar, les voy a explicar un poco cómo es que se calcula este impuesto y cuáles son sus elementos. Para continuar con la explicación del impuesto predial, a continuación les voy a explicar un poco de cómo se calcula este impuesto. Tenemos el valor catastral que se determina dependiendo del uso de suelo y el valor unitario del mismo. Hay que considerar que no es lo mismo el predio que se encuentra en una esquina del centro de una localidad a un predio que se localiza un poco más retirado del mismo centro. Y como les vuelvo a explicar, el que un predio se encuentre en esta zona representa una oportunidad de comercio. Es por eso que el valor se cotiza en uso comercial y no de vivienda. Hay que tener una parte en consideración. En algunas zonas o poblaciones nos podemos encontrar con este pequeño esquema que yo les dibujé aquí. ¿Qué representa esto? Esto es un paso de servidumbre o lo que conocemos como callejón. En el callejón tiene acceso a esas tres propiedades. Y no es lo mismo el valor catastral que tiene el terreno número 1 a que tiene el terreno número 2. Muy buenos días, mi nombre es Manuel Alejandro Esquivel Nieto, soy estudiante de la Escuela de Contaduría incorporada a la Escuela IUE Tenancingo. Bien, ahora lo que vamos a hablar es sobre el impuesto sobre anuncios publicitarios, que esto lo vamos a encontrar en el Código Financiero del Estado de México y municipios. En su artículo 120 y 121. En su artículo 120 nos habla de las personas físicas y jurídicas que están obligadas al pago de este impuesto que se anuncien en bienes del dominio público o privado, mediante anuncios publicitarios susceptibles de ser observados desde la vía pública o de lugares de uso común, así como la distribución de publicidad impresa en vía pública que anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios. Lo anterior, observando de las disposiciones aplicables en materia, incluyendo las emitidas por la autoridad municipal que se trate. Este impuesto se pagará bimestralmente dentro de los 5 días siguientes al bimestre en que se causó. Este impuesto no puede ser solamente bimestral, ya que este lo puedes dar trimestral, semestral y hasta anualmente. Tratándose de personas físicas y jurídicas colectivamente que de manera eventualmente realicen esta actividad, deberán cumplir con la obligación del pago por el número de días en que se llevó a cabo la publicación o la publicidad, conforme a la tarifa de este artículo, para lo cual, en caso de que no se señale en una cuota diaria, se deberá de dividir el monto a pagar bimestralmente entre 60 y el resultado se deberá de multiplicar por el número de días en que se efectúa la publicidad de acuerdo al concepto que se trate. En este caso, se deberá pagar mediante declaración mensual que deberá presentarse dentro de los 5 días siguientes del mes siguiente. Estas tablas las podemos encontrar en el artículo 121 del Código Financiero del Estado de México y municipios. Pero no todos los anuncios publicitarios se deben de pagar.
Hay algunas razones por las que no se debe de hacer. Una es de que aquellos anuncios que tengan como única finalidad publicar el nombre, la denominación o razón social del establecimiento a través de anuncios adosados o pintados en el mismo, con o sin iluminación, así como aquellos que promuevan eventos educativos o culturales que no persigan fines de lucro. Para efectos de este artículo, los anuncios publicitarios a aquel que sea alumbrado por una fuente de luz distinta de la natural o en su interior o exterior, que esos son los que sí se deben de pagar. Como les había dicho, en el artículo 120 encuentran lo que son las tablas. Ahorita vamos a llevar a cabo lo que es un ejercicio para detallar más o menos lo que se debe de pagar en este impuesto. El día de hoy vamos a ver un ejercicio correspondiente al impuesto sobre anuncios publicitarios, que, bueno, un ejemplo es sobre las botargas que tienen el 3.63% por día. Pero esto se tiene que ser correspondiente al número de salarios mínimos generales diarios en el área geográfica que corresponda. Correspondiente al Estado de México, el área geográfica de salario mínimo es del 88.33, que si multiplicamos 88.33 por 3.63 nos va a dar una cantidad de 320. De 320.63, que es lo que se tendrá que pagar por un solo día o fracción al poner una publicidad como son las botargas para atraer más gente hacia el lugar que corresponde. Pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Camelia. Hoy les venimos a hablar sobre el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos. Esta se encuentra en la ley del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. En su primer artículo nos dice cómo están obligados al pago del impuesto establecido las personas físicas y morales tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere la misma. También nos presume cómo es que el propietario es el tenedor o el usuario del vehículo. Los contribuyentes pagarán el impuesto por el año calendario durante los 3 primeros meses. Así también nos explica cómo los importadores efectuarán el pago del impuesto a que se refiere esta ley a su primer año de calendario con la ley aduanera. Nos dice también quiénes son los solidarios responsables al pago del impuesto establecido en la ley, quienes que por cualquier otro título adquieran la propiedad, la tenencia o el uso del vehículo por el adeudo del impuesto, en su caso se extendiera aun cuando se trate de personas que no están obligadas, quienes reciban las asignaciones y las autoridades federales, estatales o municipales competentes que autoricen el registro de vehículos. Nos dice también que los contribuyentes deberán comprobar el pago del impuesto con la copia de la forma por medio de la cual hayan efectuado el pago. A esto existen dos tipos de tenencia, la federal y la estatal. La federal, que actualmente ya está derogada, y la estatal, que se calcula con base al cilindraje del vehículo. Y aparte que se pagan los derechos vehiculares, que es una cuota fija que la calcula el gobierno del estado. A continuación les daré un ejemplo de cómo hacer su registro en la página y cómo pagar la tenencia. Ahora, entraremos a la página de internet, pondremos tenencias Estado de México, se nos desglosarán varias opciones, en la que daremos tenencia 2018 Portal Ciudadano Estado de México. Se nos desglosará la página del gobierno, subiremos y daremos en portal del servicio al contribuyente.
Ingresaremos ahí y se nos desglosará los pasos para el pago. Primero anotaremos el número de placa, le daremos, que es el primer paso, le daremos el no soy un robot y en aceptar. Se nos desglosará el siguiente paso, que es que, como podemos ver en este ejemplo, este automóvil debe desde 2014. Abajo nos viene el total a pagar con las tenencias que debe y los refrendos también. Le daremos el no soy un robot nuevamente y el siguiente para el siguiente paso. Ahí se nos desglosarán las opciones de cómo pagar. Estas opciones tenemos que tener el nombre del usuario y una contraseña para poder hacer los pagos en estas opciones. Por lo tanto, como no tenemos eso, le daremos en imprimir el formato, en donde ya nos aparecerá el formato con las opciones en donde pagaremos, el total a pagar, los refrendos y las tenencias. En este ejemplo les explicaré cuánto es que debe de la tenencia del año del 2016, que es un importe de 124, una actualización de 15 pesos, tiene recargos de 69, el subsidio o exención no tiene, y su total a pagar será de 208. Ahora, lo que es de refrendo, que lo calcula la página, será de 2018, serán 529, una actualización de 13 pesos, recargos de 60, subsidio no tiene, y en total pagará 602. Como podemos ver en este ejemplo, esta camioneta debe 4.991, que tendrá que pagar a más tardar el 30 de noviembre, me parece. ¿Sí? Ya se apagó. Sigue. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco que me hayan escuchado. Gracias. Hola, ¿qué tal? Me llamo Sergio y hoy vamos a hablar del impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS. Este es un impuesto que se paga por la producción y venta de productos como la gasolina, bebidas alcohólicas, tabacos, refrescos y bebidas hidratantes o rehidratantes. El IEPS es un impuesto indirecto, por lo cual no pagan los contribuyentes, sino que lo cobran a sus clientes. El IEPS es un impuesto que aplica generalmente a bienes y servicios que tienen un perjuicio social o que en su consumo no es el deseado. El IEPS entró en vigor en 1980 y se rige por la Ley de Impuestos Especiales sobre Productos y Servicios. Ocupa el tercer lugar después del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, de acuerdo con el monto que representa de los ingresos tributarios del gobierno federal. ¿Cuándo se realizan los pagos del IEPS? Bueno, estos pagos se hacen de forma mensual a más tardar el día 17 de cada mes siguiente al que corresponda el pago. Los sujetos del IEPS son personas físicas o morales que enajenen bebidas con contenido alcohólico y cerveza, tabacos y puros, gasolina magna y premium de menos de 92 octanos, diésel, combustibles no fósiles, alimentos no básicos de alta densidad calórica, esos pueden ser dulces, chocolates, galletas, etc. Bebidas saborizadas y plaguicidas. Los sujetos que están exentos de este pago son aquellas personas que enajenen aguamiel y derivados, bienes que se encuentran sujetos al régimen aduanero, y los comercializadores de tabaco, gasolina, diésel, cerveza y bebidas refrescantes. El IEPS grava tanto por unidad, el cual es el caso de las gasolinas, por ejemplo la gasolina premium, que tiene un valor de 3.88 por litro, y la magna, que tiene un valor de 4.59 por litro. Así como también el IEPS grava de una forma porcentual. El producto que tiene el IEPS más alto son los cigarros, y este ejemplo es en una cajetilla de 20 cigarros que tiene un valor de 50 pesos en su venta al público. Tiene un IVA que equivale a 6.89 pesos. Su valor con IEPS sería de 43.11 y tiene un IEPS del 160%, que equivale a 26.11
pesos. El valor sin IEPS y sin IVA de una cajetilla de cigarros de 50 pesos serían un valor real de 16.58 pesos. El último ejemplo que vamos a ver es el de las cervezas. Una cerveza de 355 mililitros con un precio de 18 pesos en su venta al público tiene un IVA de 2.48 pesos. Su valor con IEPS es de 15.52 pesos y tiene un IEPS del 10%, que equivale a un 1.53. El valor de la cerveza sin IEPS y sin IVA sería de 13.97 pesos. Muy buenos días. Esta mañana hablaremos sobre el impuesto de diversiones, juegos y espectáculos públicos. Mi nombre es María del Carmen. Están obligados al pago de este impuesto las personas físicas o jurídicas colectivas que obtengan ingresos por la explotación de juegos y espectáculos públicos. Se entiende por juego a las máquinas o aparatos de recreación o azar autorizados, cuya finalidad es la diversión o entretenimiento de las personas que mediante el pago de cierta suma de dinero van a tener acceso a ellos. Por espectáculo público, es toda función, evento, exposiciones, exhibiciones, ferias y actos de esparcimiento, ya sean teatrales, deportivos, musicales o de cualquier otra naturaleza semejante a que se verifiquen en teatros, en calles, en plazas locales, ya sea abierto o cerrado, y que para presenciarlo se tiene que cobrar una determinada cantidad de dinero. Los ayuntamientos, de acuerdo a su cabildo, podrán destinar ese porcentaje de los ingresos que se obtengan de la celebración de sus espectáculos públicos, se va a recaudar al sistema municipal para el desarrollo integral de la familia. Para calcular este impuesto se determina de acuerdo al total de los ingresos percibidos durante el periodo de explotación autorizado. Tratándose de juegos mecánicos, destreza, azar o simuladores explotados por personas físicas o jurídicas colectivas que no cuenten con un establecimiento debidamente constituido, la tasa es del 10%. Cuando se trata de juegos mecánicos, destreza, azar o simuladores explotados por personas físicas o jurídicas colectivas que cuentan con un establecimiento debidamente constituido, la tasa será del 5%. Tratándose de espectáculos públicos explotados por personas físicas o jurídicas colectivas que no cuenten con establecimiento debidamente constituido, la tasa es del 10%. Y cuando se trata de espectáculos públicos que cuenten con un establecimiento debidamente constituido, la tasa es del 5%. Y tratándose de espectáculos públicos de tipo cultural, teatral y circense, la tasa es del 3%. Los boletos que se utilicen para el acceso, ya sea al espectáculo público, deben ser foliados y los autorizará la tesorería para su venta. Cuando se utilicen sistemas mecánicos para la venta o control de los boletos, el contribuyente deberá permitir a los interventores a la inspección de las máquinas. Los boletos de cortesía no deben exceder el 5% del boletaje vendido. Las máquinas de entretenimiento, de audio, de video, videojuegos, eléctricas y electrónicas, mesas de aire, los futbolitos y los juegos de computadora que se activen con monedas, fichas, tarjetas magnéticas o cualquier otro dispositivo y que impliquen interacción de uno o varios usuarios con dichas máquinas o aparatos, pagarán mensualmente el 2 días del salario mínimo general vigente del área geográfica que corresponda por cada una. Los contribuyentes que habitualmente realicen actividades por las que se va a pagar este impuesto lo tendrán que realizar dentro de los primeros 17 días de cada mes, y quienes realicen actividades que ya sean de manera temporal lo deberán pagar diario en la tesorería. Gracias.
Mi nombre es Itlali García y hoy les voy a hablar del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con cruce de apuestas. ¿Quiénes están obligados a este impuesto? Las personas físicas y jurídicas colectivas que en el territorio del Estado organicen, exploten loterías, rifas, sorteos o realicen algún concurso de juego. Igualmente, reciban, registren, crucen o capten apuestas fuera o dentro del Estado. Si la persona se encuentra dentro del Estado, esta persona tendrá que pagar el impuesto que genere esa apuesta que ha ganado. No pagarán este impuesto los partidos y organizaciones políticas reconocidas, las instituciones de asistencia privada legalmente constituidas, las asociaciones religiosas, las agencias que están autorizadas para realizar este tipo de eventos como lo son rifas, sorteos, etc. También las instituciones como son las escuelas que realmente estos impuestos, en la recaudación del dinero lo utilizan para hacer alguna mejoría dentro de la escuela. Es por ello que no pagan el impuesto. De igual modo, también como había dicho anteriormente, las instituciones políticas, porque si recauda el municipio dinero, tal vez lo utilice para mejorar su entorno, las carreteras, etc. Por eso es que no pagan el impuesto. También, ¿cómo se determina este impuesto? El impuesto se determina aplicando la tasa del 12% al valor nominal de la suma de los billetes, boletos, contraseñas, documentos, objetos o registros distribuidos para participar en loterías, rifas o sorteos. Cuando los billetes, boletos, contraseñas, documentos, etcétera, lo que he dicho, del valor sea inferior, el valor se cotizará en el premio. En el caso de organización, realización o explotación de juegos permitidos con cruce de apuesta, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 12% sobre el monto total de los ingresos obtenidos, sin deducción alguna por quien organice, realice o explote el juego, terminando o por quien reciba y registre el cruce o capta la apuesta. En caso de obtener premios, quienes obtienen estos premios se les retendrá el 6% de lo que ha ganado. En caso de ganar en juegos de apuesta, de lo que ha ganado de la apuesta, igualmente se le retendrá el 6%. ¿Quién retiene esto? La persona que da el premio al ganador. La persona que entrega el premio da fe y legalidad de que se ha entregado y se ha retenido el impuesto y se le da a la autoridad competente. Bueno, quienes organicen y realicen o exploten los actos o actividades por lo que se causa este impuesto tendrán las siguientes obligaciones, que es dar aviso a autoridad fiscal estatal dentro de los 10 días anteriores al evento, salvo aquellos contribuyentes que realicen múltiples eventos. Garantizar el pago del impuesto. Llevar un registro de las operaciones por las que se cause este impuesto. Señalar en los boletos y billetes el valor del premio que se entregará. Presentar declaraciones mensuales informativas dentro de los primeros 10 días siguientes. Otro impuesto es el impuesto sobre el hospedaje. El impuesto sobre el hospedaje es un gravamen que a nivel nacional se sitúa entre el 2 y 3% por habitación y se cobra directamente al turista en el momento que paga cada noche de hospedaje. Eso es todo, muchas gracias. Hola, mi nombre es Jorge Pérez. Hoy les hablaré sobre la ley del impuesto al valor agregado. Para el Servicio de Administración Tributaria nos dicen que se trata de un impuesto indirecto en virtud de que los contribuyentes del mismo no lo pagan directamente, sino que lo trasladan o lo cobran a una tercera persona hasta llegar al consumidor final. Este impuesto lo debes pagar cuando realices actos o actividades gravados por la ley del impuesto al valor agregado. Es decir, si vendes bienes, prestas servicios independientes, otorgas el uso o goce temporal de bienes o realizas importaciones de bienes o servicios, pagarás el IVA aplicando la tasa general del 16%.
En el artículo primero nos dice que están obligados el pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen actos o actividades siguientes: 1. Enajenación de bienes. 2. Presencia en servicios independientes. 3. Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 4. Importen bienes o servicios. El impuesto se calculará aplicando a los valores señalados de esta ley la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. El contribuyente trasladará dicho impuesto en forma expresa y por separado a las personas que adquieren los bienes, lo usen o gocen temporalmente o reciban el servicio. Se entenderá que por traslado del impuesto, el cobro o cargo del contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto. El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y que él hubiera trasladado o el que hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta ley. En su caso, el contribuyente denominará el impuesto a su cargo el impuesto que se hubiere retenido. Algunos de los antecedentes. En México, el 22 de diciembre de 1978 se publica la ley del IVA, pero entra en vigor hasta el 1 de enero de 1980, sustituyendo directamente al impuesto sobre ingresos mercantiles que tenía una tasa del 4% y otras leyes específicas. De 1996 a 2009 aumenta nuevamente el 15% la tasa general, que regresa la tasa a ciudades fronterizas con un 10% y continúa la del 0% a medicinas y alimentos no procesados. En el 2010 aumenta un punto porcentual las tasas generales fronterizas, quedando el 11% y el 16% respectivamente, y 0% en alimentos y otras actividades señaladas en la ley. Para tal efecto, en el 2014 tenemos solo una tasa general del 16% y la del 0% a medicinas y alimentos y algunas otras actividades. Dentro de la ley encontramos la mención del impuesto que puede ser impuestos indirectos e impuestos directos. El impuesto indirecto es un impuesto recaudado por intermediarios que en general no es quien en definitiva paga la carga fiscal. Solo es un agente recaudador que repercute en el impuesto al consumidor final. El impuesto directo son asociados a unas personas físicas o empresas y graban su capital o resultado de operaciones en determinado periodo de tiempo. Sus características del IVA es un impuesto indirecto porque grava el impuesto específico de un bien o servicio. Su carga fiscal recae en el consumidor final. El impuesto real porque está ligado directamente al consumo de cosas con independencia de las circunstancias personales del contribuyente. Es un impuesto también interno porque grava solo los actos llevados a cabo dentro del territorio nacional. Esta ley está formada por 9 capítulos. Se integra de un reglamento, artículos transitorios, decretos, reglas misceláneas y criterios de autoridad. Su estructura empieza con el capítulo primero, que es disposiciones generales, del artículo primero al séptimo. El segundo capítulo es enajenación de bienes y servicios, que es del artículo 8 al 13. El capítulo 3 nos habla de la prestación de servicios, que empieza del artículo 14 al 18-A. El artículo 4 es el uso o goce temporal de bienes, que es del artículo 19 al 23. El quinto es la importación, que también nos abarca del artículo 24 al artículo 28-A. El sexto es la exportación, al artículo 29 al artículo 31. Séptimo son las obligaciones, que se establecen en el artículo 32 al 37. El séptimo
El octavo son las facultades de las autoridades del artículo 38 al artículo 40. El noveno nos habla de entidad federativa, que nos establece de los artículos 41 al 43. Los datos para el acreditamiento del IVA tenemos que tener en cuenta que son las facturas, los comprobantes fiscales, que pueden ser CFDI, nombres del contribuyente. Después se establece que debe ser el nombre del RFC, folio y sello digital del SAT, lugar y fecha de expedición, cantidad de unidad de medida y clase de bienes o descripción. Cumplir con los requisitos también establecidos en la ley del Código Fiscal en el artículo 29-A y estos se hacen en pagos provisionales que se presentan cada mes hasta el 17 de cada mes. Tenemos también como en el artículo segundo donde nos establece que hay una tasa cero que por lo regular son entre los animales y vegetales que no están industrializados, salvo el hule, perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar. También como tenemos las medicinas, patentes y productos destinados a la alimentación. Y también como tenemos a la canasta básica. El impuesto del valor agregado representa una quinta parte de los ingresos tributarios en México. Un dato interesante fue en tiempos de 1980 que fue un impuesto importante para salvar la nación. Bueno, con esto concluimos una introducción a lo que es la ley del impuesto al valor agregado. Nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen y el día de hoy les vengo a hablar acerca del impuesto sobre automóviles nuevos, mejor conocido como ISAN. Este bien alcanza, como anteriormente les mencioné, a los automóviles nuevos, personas físicas, tanto morales, que realicen actos tales como enajenación de automóviles nuevos. Bien, ¿qué se entiende por automóvil nuevo? Se entiende que es el que se enajena por primera vez al consumidor del fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos. Importación, en definitiva, al país automóviles, siempre que se trate de personas distintas al fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos. Para efectos de lo dispuesto en las fracciones anteriores, los automóviles importados por los que se causa el impuesto corresponden al año modelo posterior al de aplicación de la ley, al año modelo en que se efectúa la importación o a los 10 años modelo inmediato anteriores. Muy bien, para calcular la base del INSAN, el artículo 20 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos dice que para automóviles nuevos se calculará aplicando la tarifa o tasa establecida en el artículo 30 de esta ley según corresponda al precio de enajenación del automóvil del consumidor por el fabricante ensamblador, distribuidores autorizados o comerciantes en el ramo de vehículos, incluyendo el equipo opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones. Bien, el impuesto sobre automóviles nuevos se calcula por ejercicios fiscales. Se efectuarán los pagos provisionales de ISAN a más tardar el 17 de cada mes. El ISAN del ejercicio, una vez deducidos los pagos provisionales, se pagará mediante una declaración en un plazo máximo de 3 meses al cierre del ejercicio. Bien, para calcular el impuesto sobre automóviles nuevos, al precio de la unidad se le restará el límite inferior determinado en la Ley de Impuestos sobre Automóviles Nuevos. A ese resultado se le aplicará la tasa determinada. Al monto resultante se le suma la cuota fija establecida y ambos conforman el importe calculado del ISAN para cada unidad. Para esto tenemos que considerar las posibles exenciones mencionadas posteriormente. Para realizar el cálculo sobre automóviles nuevos, vamos a considerar la tarifa del impuesto sobre automóviles nuevos, en este caso sería 2018. Aquí está lo que es el límite inferior dependiendo del monto del automóvil o unidad, la cuota fija, el límite superior y la tasa sobre el excedente del límite inferior. Bueno, en este caso, como ejemplo, tomaremos el costo de un vehículo que su precio es de
de 350.000. Su límite inferior sería de 314.544.96. El excedente es el límite inferior, que son 35.455.04, por la tasa, que es del 10%, más la cuota fija, que es de 7.863.66. El monto resultante a pagar sería los 11.409.16. Y eso sería todo para realizar el cálculo de impuestos sobre